Bienvenidos a un nuevo podcast del pastor Daniel López. De nuevo, buenos días a todos. Aquí ya vamos a arrancar con la entrevista que tenemos al pastor Gerson Serna y que nos va a presentar su nuevo libro. Estamos a tiempo todavía en Facebook, lo que está en las diferentes páginas. Ayúdenos compartiendo, por favor. Ayúdenos compartiendo. Tenemos 252 dispositivos conectados en Facebook. Le damos gracias a Dios por eso, pero yo sé que podemos ser más porque este tema nos interesa a todos. Tenemos 62 dispositivos conectados en YouTube. Entonces, gracias a Dios. Ayúdenos compartiendo, por favor. Y le damos ya mismo la bienvenida a un amigo, a un pastor, al amado, nuestro pastor Gerson Serna. Mi pastor, bienvenido, Dios le bendiga, gracias por estar con nosotros esta mañana en esto que en este momento es Siempre Verdes, pero en un momento será un podcast en Spotify, donde vamos a compartirlo, donde vamos a hablar de lo que el Señor le ha regalado. Mi pastor, bienvenido, Dios le bendiga, nos alegra tenerlo aquí. Hola Daniel, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué gusto estar acompañándote esta mañana y también le envío un saludo especial a la audiencia que se ha conectado para este precioso devocional y cómo no, también para poder escuchar y aprender acerca de un tema supremamente interesante que nos compete a todos los que somos creyentes, padres, si tú tienes un sobrino, este tema es para ti, así que esperamos que te conectes y podamos hoy aprender mucho. Gracias por la invitación, Daniel. Claro que sí, no, con mucho gusto, mi pastor, con mucho gusto tenerlo aquí. Bueno, aparte yo le digo mi pastor por protocolo, pero somos muy buenos amigos. Es una bendición poder compartir esta amistad y que el Señor nos tenga trabajando en el ministerio, en el mismo distrito. Pertenecemos aquí al distrito número 4 y eso pues es muy gratificante tener un compañero que no solamente es pastor, sino que también es escritor, es especializado en familia. Y bueno, sin más preámbulo, mi pastor Gerson, para nosotros es una bendición muy grande tenerlo con nosotros esta mañana, compartir de la palabra y sobre todo saber lo que Dios está haciendo a través suyo a favor de la obra del Señor, porque todo lo que hacemos nosotros, el aporte que hagamos, ya sea el pastor Gerson escribiendo un libro, sea nosotros con Siempre Verde con una transmisión, estamos aportando al crecimiento de quienes nos escuchan o los leen. Pero yo quiero empezar preguntando, ¿quién es el pastor Gerson Serna? Bueno, esa pregunta es bien interesante. Detrás de un pastor hay historia, ¿sí? Y bueno, ante todo, soy hijo de Dios. Gracias a Dios que hace 22 años me convertí. Y primero soy un hijo de Dios que amo a Dios, su palabra. Siempre me ha encantado, desde que me convertí, servirle a Él. Me considero un servidor que, claro está, todavía nos hace mucha falta porque el servicio a Dios debe ser abnegado. Sin embargo, ante todo soy un hijo de Dios, un servidor, un esposo. Llevo 16 años de casado con mi esposa, la hermana Lorena López. 16 años de casado y considero que es una etapa muy bonita del matrimonio. Estamos muy contentos, no solo en el ministerio, sino también con la vida matrimonial. Tengo un hijo de 14 años, gracias a Dios, sano, y ha sido una bendición también poder ver el crecimiento de un hijo, ayudarle en su formación, en su educación, algo a lo que yo llamo mucho la atención de los padres, y es estar muy atentos de la educación de los hijos,
puesto que estamos viviendo tiempos difíciles donde la educación debe ser crucial, y por eso me encanta poder tener este proceso con mi hijo, de poderlo instruir, motivarlo, enseñarle, instruirlo en los caminos del Señor. También, gracias a Dios, soy pastor aquí en Santa Rosa de Cabal, en la cuarta iglesia de Santa Rosa, y me siento muy contento en esta congregación, administrando por la gracia del Señor hace 2 años. Es la cuarta congregación donde estoy, y servirle al Señor en el ministerio es un gran privilegio, es una gran experiencia, es algo muy bonito. Yo nací en un hogar ministerial y nací en el ministerio, en las misiones nacionales. Con el pasar de los años me fui empapando, involucrando, deseando, también anhelando servir a Dios, y bueno, le damos continuidad al ministerio de mi padre, que también era no solo pastor, sino también escritor. Y mi padre también logró escribir algunos libros en su tiempo, estamos hablando de hace 22 años. Y hoy, por la gracia del Señor, pues también, aparte de todo lo que he mencionado, también soy escritor. Y antes de ser escritor, uno tiene que ser un apasionado lector, porque el escritor debe empaparse, tener un bagaje para poder compartir los conocimientos. A lo largo de la historia hemos podido notar una cosa muy interesante, y es que siempre las revoluciones se llevaron a cabo a partir de lo escrito, del pensamiento escrito. Y entonces, hoy la ansiedad, la tecnología, los afanes no nos permite tener esa capacidad de concentración. Es como si nos hubieran coartado la libertad. Y entonces ya no hay pensamiento escrito, por lo cual hoy escribir también es un acto revolucionario, en el sentido de que nosotros alzamos nuestra voz. Si la Biblia no se hubiese escrito, la Biblia no hubiese tenido la influencia que tiene a lo largo de su historia. Por eso, entonces, el pensamiento escrito es fundamental en nuestra época, una generación que es muy dada a la tecnología, pero que a partir de este proceso de escritura también podemos llegar a muchos. Así que soy todo eso, apasionado también por el ciclomontañismo, cosa que... El deporte. El deporte, sí, hay que mantenerse saludable. Así es. En un momento donde hay tanta tensión por escribir, por sacar un libro, por viajar a un lado y viajar al otro, no podemos dejar de lado también el ejercicio. Entonces, Dani, eso soy yo, un hombre que ama lo que hace. Y como amamos lo que hacemos, entonces lo presentamos delante de Dios para que Él dirija todos estos procesos. Así es, Gerson. La verdad es que sabemos el esfuerzo que está haciendo. Ayer estaba enseñando a unos pastores en el día de ayer en el Valle. Yo sé que regresó tarde de la noche, seguramente no ha podido descansar bien, de pronto no está bien descansadito, pero le agradecemos el esfuerzo que ha hecho para acompañarnos y para hablar de este tema tan importante. Pero empecemos hablando, porque el pastor Gerson ha escrito 2 libros. El primero lo tengo aquí, aquí lo tengo. Se llama Una experiencia llamada Iglesia. Hablemos un poquito de este libro y ya entramos con el segundo. Hablemos un poquito de una experiencia llamada Iglesia, mi pastor Gerson. Por supuesto, una experiencia... ¿Y qué lo motivó a escribir el segundo? ¿Cuál fue la conexión entre el primer y el segundo libro? Por supuesto, qué buena pregunta. Porque sí tienen relación. Es decir, que prácticamente es una continuidad del primer libro. El primer libro nace por una situación que noté se viene presentando en los últimos años, y es que poco a poco, aunque somos cristianos, ha venido habiendo una desconexión
del lugar de culto, primero que todo. Y cuando hay una desconexión del lugar de culto y cuando nos volcamos hacia lo tecnológico, comienza a haber un distanciamiento, pero ese distanciamiento también me puse a pensar, es fruto de no entender lo que es la iglesia. En ese sentido, vamos perdiendo el sentido de pertenencia, porque la iglesia no son cuatro paredes. A la iglesia no la limitan sus cuatro paredes, ella tiene una influencia mayor. La iglesia no se encajona en un lugar, la iglesia tiene un campo de acción que es el mundo entero. Y entonces, el sentido de pertenencia, me puse a pensar, implica que si un cristiano no conoce el efecto poderoso de la iglesia, no sabe lo que ella le ha dado a la sociedad, si un cristiano no sabe cuál es la influencia que la iglesia ha tenido en el mundo, entonces un cristiano no tendrá sentido de pertenencia. Y por eso yo narro, en primera medida, cómo la iglesia ha tenido una influencia tan grande que hoy grandes instituciones como las universidades, los centros médicos, parten ¿de qué? De una visión de la iglesia por ayudar a la sociedad, entre muchas cosas que menciono. Así que también dentro de una experiencia llamada iglesia, como el término lo indica, es una experiencia, ¿sí? Porque las marcas te venden una experiencia, incluso hasta la ropa te vende experiencia, alimentos que te venden experiencia, y entonces yo pensé, pues si nosotros tenemos el mejor producto, ¿por qué no mostrar a esa experiencia llamada iglesia? Tenemos el evangelio que cambia, etc. Y en una parte del libro yo comienzo a trabajar con la visión generacional. Eso implica que la generación anterior debe aprender a conocer la generación actual. Y la generación actual también debe aprender a conocer la generación anterior. De esa forma, no llegar a tener choques generacionales, sino poder articular ambas generaciones que piensan distinto, actúan distinto en esta misma experiencia, porque tenemos a veces el problema de que hay adultos que no entienden a los jóvenes y los jóvenes a su vez entonces no entienden a los adultos, porque los jóvenes dicen que son anticuados y los adultos dicen que los jóvenes son muy modernos. Es así que entonces yo procuro que lleguemos a un equilibrio, porque todos somos iglesia, tanto la generación Z como la milenio, y hoy pues una generación alfa, que también estará en la segunda edición del libro, la generación alfa, los desafíos que enfrentamos como la tecnología. Lo menciono en la segunda edición porque la primera edición de este libro pues ya se vendió. Pero yo cierro el libro con algo que se llama desafíos que la iglesia enfrenta hoy. El libro en su última parte, este es el primer libro, el libro en su última parte, yo trato de llamar la atención de la iglesia hoy para que entendamos que los desafíos actuales no son como los de hace 30 años. Hoy los desafíos de la iglesia son muy distintos y eso involucra algo que se llama las ideologías actuales. Las ideologías actuales son unos desafíos que tenemos. Pero cuando yo menciono esos desafíos, menciono al humanismo, ¿sí? El humanismo que se centra su atención en el hombre. Menciono el relativismo porque vivimos una vida cristiana relativa, es decir, puedo hacer cosas y no pasa nada. De esa misma forma también menciono el secularismo, es decir, secularizamos lo cristiano, lo religioso, y ya no vemos lo cristiano desde la parte conviccional o la parte de la fe, sino que ya involucramos la razón. Y entonces yo comienzo a cuestionar todo. ¿Por qué? Porque me dejo permear por desafíos. Esos desafíos que tenemos hoy que son ideologías. Yo termino el libro y menciono someramente algunos desafíos como son
una agenda, la Agenda 2030, como son la aprobación del aborto, como son la legalización de los matrimonios homosexuales, la legalización de la adopción de niños por parejas homosexuales. Lo menciono muy somero en el primer libro. Sin embargo, una vez termino mi primer libro, cierro el libro y digo, wow, hay un desafío mayor que tenemos que enfrentar, 1 y 2, desenmascarar. Porque ese desafío no es un desafío menor, es un desafío tremendo que tenemos hoy, Dani, y ese desafío se llama la ideología de género. Cuando yo cierro el primer libro, sale a la venta, entonces el Señor pone en mí el sentir de que debo escribir un libro acerca de la ideología de género. Y por eso comienzo a trabajar en oración, investigando mucho, escuchando, tomando apuntes, notas. Es un proceso de 3 años. Estaba muy ansioso porque el libro saliera antes, pero todo debe hacerse en el tiempo de Dios. Y es así que entonces, por la gracia del Señor, ya sale a la venta este libro que titula El nuevo caballo de Troya, desenmascarando la ideología de género. Porque si bien es cierto, yo en el primer libro trato unos desafíos, hay un desafío grande que se llama ideología de género. Porque es un caballo de Troya, y ahorita les explicaré por qué la ideología de género es un caballo de Troya. Y es así, Daniel, que entonces surge una visión contemporánea, es decir, hemos escrito mucho a lo largo de los años, sí, gracias a Dios, tenemos temas de doctrina, tenemos temas de escatología, tenemos temas de liderazgo, temas de crecimiento, temas de células, de refanes. Es una bendición, porque eso nos ha enriquecido. Pero también los profetas del Antiguo Testamento tenían una visión contemporánea. Ellos tenían un anuncio, ¿sí?, que era la palabra de Dios, tenían una denuncia, es decir, sabían interpretar su contexto, su momento, lo interpretaban y tenían un mensaje de esperanza, era el tercer punto de los profetas. Hoy también tenemos que tener un anuncio, que es el Evangelio, pero también una denuncia, ¿sí?, acerca de las situaciones que hoy se viven. Y por último, entonces, ¿cómo no tomar ese ejemplo de los profetas? Tener también un mensaje de esperanza, de que Dios está en control, que Dios tiene el poder de actuar, de cambiar, de ayudar a nuestras generaciones, de ayudar a un papá, a una mamá que lucha con una dificultad, con sus hijos, con sus sobrinos. Y eso hace que entonces salga este libro, alcemos la voz y hoy también podamos decirle a los papás, a las personas que nos escuchan, personas no creyentes, de que sí hay un mensaje de esperanza que cambie, es el poder del Evangelio. Ahí te quiero contar, querido Dani, también a la audición, a los que nos oyen, acerca de estos 2 libros que tienen una continuidad, y Dios mediante el próximo año se viene un tercer libro que es una continuidad tipo así como 3 libros que no se los pueden perder. Una saga de libros. Sí. Acerca de los temas de la iglesia. Precisamente eso le iba a preguntar, Gerson. Este libro, aquí lo tengo. Yo tengo los 2. Tengo Una experiencia llamada Iglesia y tengo El nuevo caballo de Troya. Este libro El nuevo caballo de Troya es un libro contemporáneo. No solamente está fresquito, salió la semana pasada, hace una semana más o menos salió el libro. Salió hace una semana, sí. Hace una semana salió el libro. Ayer por Instagram me estaban escribiendo que dónde lo podían conseguir. Bueno, aquí está toda la información del pastor Gerson. Aquí al lado, ahí está la imagen, está toda la información del pastor Gerson donde lo pueden conseguir. Y es un libro contemporáneo no solamente porque haya salido apenas hace 8 días, sino por la temática. Y ahí es donde uno se pregunta, ahí es donde uno dice, si hay tantas cosas de qué escribir,
¿por qué meternos en este problema de la ideología de género, que en este momento es un problema? Y yo pienso que es un problema, y le voy a dar mi sincera opinión, porque ellos pueden salir a las redes sociales a pedir respeto, a pedir que se les acepte, pero nosotros no podemos salir a decir lo nuestro, porque ya lo nuestro es homofobia, ya lo nuestro es ataque, ya lo nuestro... ¿Por qué si se puede escribir de tantas cosas? ¿Por qué escribir de ideología de género en un momento donde es un tema tan candente? Es verdad. Considero que primero se necesita valor, ¿sí? Valor. Porque la ideología de género ha creado todo un sistema para controlar, manipular y cancelar todo aquel o aquello que piense distinto. Por eso muchos no se atreven a escribir ni a hablar del tema, porque hay un temor que se ha infundado. Las grandes dictaduras de la historia siempre han hecho lo mismo, han infundido temor y han manejado todo un sistema de cancelación para que se diga solo lo que el sistema de turno quiere que se diga. Y eso significa que entonces van a coartar la libertad de los que piensen distinto. Es ahí donde muchos, pues, entonces temen, callan y son silenciados. Y considero que el valor implica en que uno puede enfrentar todas estas situaciones de cancelación. Sin embargo, cuando tú lees la Biblia, no podemos quedarnos callados frente a algo que está atacando nuestros principios, nuestras raíces, la familia, nuestros hijos, la educación, incluso lo natural, que es la sexualidad. Por eso, considero que es un llamado de Dios a hacer el trabajo. Porque como tú decías, ¿cuál es el afán de uno meterse en problemas? Yo considero que cuando Dios lo llama a uno con un propósito, uno no puede parar. Por eso este proyecto no es un proyecto emocional, no es un proyecto donde yo soy el que saco pecho acerca de lo que hago o lo que escribí, sino que se lo debo a Dios que me mueve, porque Él es mi motor y constantemente Él es el que me ha movido a lo largo de todos estos años a que debo escribir sobre el tema, que debo informarme, a que debo alzar la voz en favor de la familia tradicional, en que debo alzar la voz en favor de la educación de nuestros hijos. Y entonces, si el Señor me mete en un problema, entonces Él me va a sacar también de ese problema. Así será con la ayuda de Dios. Claro que sí, mi pastor Gerson, estamos seguros de eso, que si el Señor nos pide que nos metamos en un problema, Él nos ayuda a salir victoriosos de ese problema. Cuando uno encuentra un libro como este, como El Nuevo Caballo de Troya, donde se habla de la ideología de género, y voy a leer una frase, y aquí la tengo subrayada porque me pareció sumamente importante. Dice: en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Yo creo que no había mejor frase para empezar un libro que esa. Ahí en la introducción, decir la verdad es un acto revolucionario. Entonces aquí viene la pregunta: cuando alguien mira un libro como este, donde se habla de la ideología de género, todos pensamos, lo primero que viene a la mente es: van a atacarnos. O alguien puede pensar: van a atacarnos. ¿Qué pretende el libro? El libro pretende atacar, analizar, desenmascarar. ¿Cuál es el objetivo principal de este libro? Para que también la persona que se sienta motivada a leerlo no vaya predispuesta, ¿no? Y diga: ¿para qué voy a comprarlo si eso lo más seguro es que esos cristianos evangélicos? ¿Qué vamos a encontrar en El Nuevo Caballo de Troya? Ok, en el libro El Arte de la Guerra
hay una frase muy conocida y es: no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿sí? No hay mejor defensa que un buen ataque. Sin embargo, cuando hablamos de ataque, eso va incluso en contra de nuestros principios, porque los principios del Evangelio son el amor, ¿sí? El amor es el principio del Evangelio y en eso se resume el Evangelio: amar a Dios y al prójimo. Es por eso que cabe aclarar, ¿sí? Y me parece muy importante lo que mencionas, cabe resaltar que el libro no es un ataque contra la persona, ¿sí? Porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Significa eso que Dios ama al mundo. Incluso uno de los textos centrales del Evangelio es: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la esencia de Dios es el amor. Entonces no podemos pretender escribir un libro atacando la persona. No, la persona siempre será bienvenida y acogida. La buena noticia siempre estará para consolarle, para reconfortarle, para transformarle, para generar en él una renovación espiritual. Pero lo que sí pretende el libro es una palabra que no pudo haber sido mejor, y es desenmascarar. ¿Desenmascarar qué? ¿La gente? No, la ideología de género. ¿Por qué, Dani? Porque la ideología de género es un sistema muy poderoso, es un sistema muy camuflado, es un sistema que ha cogido minorías de la sociedad, las ha cogido y les ha dicho: venga, yo quiero decirle a usted una cosa, usted tiene unos enemigos tremendos. Eso ha hecho la ideología de género. Ha cogido grupos, minorías, y les ha sembrado el mensaje de que tienen enemigos. Y a las mujeres le dicen: sus enemigos son los hombres, así que tienen que dar una lucha en contra de los hombres. Y así nace el feminismo ideológico. Cogen minorías homosexuales y dicen: venga, sus enemigos son la religión. No, la religión no es enemiga de las personas que tienen una inclinación homosexual. Y cogen otro grupo, otras minorías, y comienzan a venderles la idea de que tienen enemigos. Y cuando menos piensas, la ideología de género ha cobijado una cantidad de grupos para generar un caos social. Generando un caos social, pretenden también generar un cambio dentro de nuestra cultura, desde las raíces de nuestra cultura. Y entonces, ¿qué hacemos o qué pretendemos en este libro? Pues desenmascarar. ¿Qué? ¿Cómo actúan? ¿Qué se propone? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo es que quiere coger incluso la educación de nuestros niños para imponerse como la tutora de nuestros hijos? Y cómo nosotros debemos, a partir de desenmascarar la ideología de género, cómo nosotros, que tenemos la fe y la verdad del Evangelio, podemos enfrentarlo. Eso es lo que yo llamo desenmascarar. En el proceso, entonces, menciono la historia, porque eso tiene un trasfondo, eso no nació ayer, es un proceso largo que ha venido desarrollándose, articulándose, organizándose, elaborándose, y cuando ya está elaborado, entonces ahora sí viene a imponerse dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sociedad. ¿Para qué? Para generar, según palabras de ellos, una transformación en la sociedad. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad está basada en principios cristianos. La ideología de género pretende crear una nueva cultura basada en ideologías, y eso está totalmente descabellado y salido de la realidad. Claro que sí. La verdad es que es el mecanismo, ¿no? El mecanismo. La maquinaria que están usando para
meter esto a las malas, a la fuerza, tanto a los colegios, a las escuelas, a los hogares, a la mentalidad de las personas. Alejandro Correa Padilla nos pregunta aquí en YouTube el precio del libro. El precio del libro, por aquí está la respuesta. Nuestro pastor también, Juan Pablo Ramírez, que a propósito, es el diseñador de la portada del libro. El diseñador de la portada del libro, el pastor Juan Pablo, a quien saludamos con mucho cariño, con mucho aprecio. Precio de lanzamiento del libro es de 40,000 pesos. No es un libro costoso, es fácil de leer. Tiene, que yo creo que es sumamente importante esto. Tiene historia, porque no es algo que uno diga, no, es que yo me siento a escribir aquí lo que yo pienso. No, tiene historia. Nos habla de muchos hechos importantes, acontecimientos, escritores importantes que hablan acerca del tema. Uno de ellos es Agustín Laje, por ahí estoy mirando que hace referencia a él. En fin, es un libro que no solamente es algo de que yo me siento aquí y escribo lo que pienso, sino que tiene argumentos. El libro está dividido en 3 secciones. Tres partes. Y voy a leerla así a grandes rasgos, por encimita solamente, algunos de los temas que todos son importantes, pero que yo sé que a nosotros como iglesia nos interesa. Se habla del aborto, se habla del feminismo, se habla de uno de los temas ahí es LGTBIQ+, ¿por qué tantos géneros? Y termina con algo que me llama mucho la atención. Al final, todo se trata de soberbia. Entonces, entre otros temas, porque son 10 capítulos, ¿cómo puedo adquirirlo? Nos pregunta aquí Rocío Castillo, ¿cómo lo puedo adquirir? Bueno, aquí al ladito, véalo. Aquí a nuestro lado, esto está a mi izquierda, no sé cómo está saliendo la transmisión. Aquí a mi lado izquierda está el teléfono del pastor Gerson Serna. Y está el Instagram donde podemos encontrarlo. Ahí con él lo podemos conseguir con su Instagram. Ahí está el Instagram, está el número de teléfono donde podemos adquirir o ponernos en contacto con él. Hay envíos a todo el país y fuera del país si es necesario. Creo que con el primer libro también llegó el libro a otros países, ¿verdad? ¿Cierto? ¿A qué continente llegó el libro, mi pastor? Llegó al continente europeo y también llegó a Norteamérica. Y aquí en Sudamérica también está y se vendió en algunos otros países. Entonces, no importa en qué parte del mundo viva, mientras haya una dirección y un código postal, ahí le va a llegar el libro. No se preocupe por eso, póngase en contacto con el pastor Gerson y aquí en el Instagram y en los números de teléfono que tenemos aquí está, ahí está en pantalla. Igual ahora en un momento en el grupo de Siempre Verdes vamos a compartir esta imagen para que usted la pueda tener ahí y pueda tener la información de primera mano. Mi pastor Gerson, vamos al grano. El libro habla de la ideología de género, pero estoy seguro que muchos de los que están aquí conectados conmigo esta mañana se están preguntando, bueno, ¿y esto de la ideología de género qué es? Háblenos, mi pastor, ¿qué es la ideología de género? ¿Y por qué el tema principal del libro es desenmascarar la ideología de género precisamente? Por supuesto. ¿Por qué es tan importante el tema? Por una razón. La ideología de género es un movimiento, primero, que ha sido instrumentalizado políticamente. Significa que tiene mucho poder, ante todo. Segundo, la ideología de género es una amalgama de pensamientos, es decir, es una mezcla de muchas ideas, ¿sí? Es una mezcla de muchas ideas sobre una cosa muy fundamental del ser humano y es la sexualidad. Así que pretende modificar la sexualidad del ser humano en el pleno desarrollo de su crecimiento. Porque
cuando se modifica la sexualidad del ser humano, entonces a partir de allí lo que hacen es generar unos cambios estructurales dentro de la sociedad. La ideología de género lo que hace es, vamos a apoderarnos de lo fundamental, de lo vital que es la sexualidad. Y por eso pretenden ser los instructores de la sexualidad en el mundo, de la sexualidad de nuestros hijos. Ahora, ¿cuál es el principio elemental de esta ideología? El principio elemental de esta ideología es que uno no nace siendo hombre o mujer, sino que según ellos, la gente se hace, es decir, que la cultura los hace hombre o mujer, que la sociedad los hace hombre o mujer, pero que uno no viene biológicamente. O que en ellos, perdón, te interrumpo, o que en últimas ellos mismos construyen su propia identidad, como se sientan. Correcto, porque en el proceso, ¿sí? Cuando a ti te dicen es que tú no eres hombre por biología, entonces lo que hacen es que ellos omiten la verdad de la naturaleza y de lo biológico. Para ellos lo femenino y lo masculino no es real. Ellos dicen que esto simplemente es un invento de la Biblia, que es un invento de la religión y que es un invento de Dios. Por lo tanto, ellos no se van a someter, y aquí es donde viene la soberbia, ellos no se van a someter a un dictado religioso. Ahora, pero es que esto no es un dictado religioso, esto lo dicta la genética. Es decir, tú vienes determinado con unos cromosomas específicos en tu ADN. La ideología de género dice, no me importa, pero sí tiene que importarnos. ¿Por qué? Porque una mujer viene con unos cromosomas XX y es XX y eso es inmodificable. ¿Quién puede modificar la genética? Un hombre viene con unos códigos genéticos XY, lo cual significa que eso no se puede modificar. ¿Por qué? Porque es natural, porque es biológico. La ideología de género dice, no, tenemos que procurar tener muchas posibilidades, y ahí es donde viene el orgullo y la arrogancia de la ideología de género. Porque ellos dicen, nosotros vamos a crear posibilidades de sexualidad, y para eso se inventan el género y eliminan la palabra sexo, porque el sexo solo da dos posibilidades, sexo masculino y sexo femenino, y por eso eliminan la palabra sexo de los documentos oficiales y entonces comienzan a incluir la palabra género. ¿Por qué? Porque el género da posibilidades. Y entonces tú te encuentras con L, G, B, T, I, Q, esos son géneros, y luego le ponen un más. ¿Por qué? Porque vienen otras o un sinfín de posibilidades, de tal forma que entonces se desfigure la sexualidad de lo biológico y lo natural. Es ahí donde la ideología de género quiere imponer su visión ideológica, porque no es científica, imponerla sobre la sociedad y sobre la educación de los nuestros. Eso es la ideología de género, un movimiento que pretende imponerse como la dueña de la sexualidad de la sociedad, y segundo, a través de lo político, del armazón de la estructura más poderosa que hay en el Estado, que es lo político, la legislación. Ok, mi pastor, muchas gracias. Tiene algo que ver, ya usted lo nombraba ahorita y se ha escuchado muchísimo en las redes sociales, la Agenda 2030, y me llama mucho la atención algo. Estos días miraba por ahí por las redes sociales un video de una jovencita hablando ante todos los gobernantes de las Naciones Unidas, y decía, la Agenda 2030 no es un listado de peticiones, es una agenda. Es decir, cuando yo hago un listado de peticiones,
yo miro si me dan algunas o no me dan algunas. Pero cuando es una agenda, cuando usted dice, bueno, voy a organizar mi agenda, son las cosas que tengo que hacer. Y ella decía esto que me preocupó. Decía, esto no es una lista de peticiones, esto es una agenda y esto se cumple porque se cumple. La pregunta es, ¿qué es esto de la Agenda 2030? ¿Y qué tiene que ver la Agenda 2030 y la ideología de género? ¿A qué tenemos o debemos atenernos con la Agenda 2030? Porque ya estamos en el 2024, es decir, que para la Agenda 2030 no estamos sino solo a 6 años. ¿Qué nos espera, Pastor Gerson? Hay una corriente política que se llama el progresismo. El progresismo procura el control total del mundo. Es lo que se llama el nuevo orden mundial. Para que haya un nuevo orden mundial, que hace muchos años se hablaba del nuevo orden mundial y muchos tildaban a la gente de que eran teorías de conspiración. Decían, eso es una teoría de conspiración, tú hablando de nuevos órdenes mundiales. Bueno, nosotros hablábamos de un nuevo orden mundial porque la Biblia habla de un establecimiento, de un poder, ¿sí? De un gobierno mundial, pero resulta que no era una teoría de conspiración, era una realidad. Ahora, para implementar un nuevo orden mundial se necesita una agenda, efectivamente. Y yo menciono en el libro algo que impactó, y tú lo leíste, y es que salió una comunista, una joven chilena que es atea y proabortista, y aparte feminista radical, y estuvo parada en la ONU, y ella dijo, miren, vamos a dejarles algo claro. Esto es una agenda, esto no es negociable. Así que como no es negociable, simplemente la Agenda 2030 se va a llevar a cabo. Y entonces, ¿qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es un sistema bien articulado, donde tiene supuestamente 17 puntos para algo que llaman, y suena muy bonito, el desarrollo sostenible, y supuestamente pretenden a través de ello erradicar la pobreza, tener el control sobre la alimentación del mundo, pero dentro de algunos puntos que menciona la agenda, que es en el punto 5 de la agenda, incluso en el punto 4 que habla de la educación, pero sobre todo en el punto 5 habla acerca de la educación sexual integral, que ese es el caballo de Troya. Hay una educación que se llama educación inclusiva. Yo menciono en el libro y desarrollo todo un capítulo con relación a la educación, a la educación inclusiva, que no es más que un caballo de Troya, porque no pretenden en realidad ser inclusivos. Lo que pretenden es inyectar algo que se llama ESI, educación sexual inclusiva o integral. Esa educación sexual inclusiva lo que pretende es sexualizar la niñez y desviar a los niños de su verdadera educación sexual, de su naturaleza, para que cuando lleguemos a las próximas generaciones, el mundo esté homosexualizado, esté perdido en la liberación sexual, y de esa forma entonces también se limite lo que es la reproducción, la estabilidad matrimonial y la estabilidad familiar. Porque Dani, tú sabes qué es lo que genera estabilidad en el mundo. No son Dios en primera medida, pero segundo la familia. Y al ser la familia esa estabilidad, entonces la Agenda 2030 dentro de sus puntos lo que pretende es que derribar las bases de nuestra sociedad. Y efectivamente la Agenda 2030 tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque como es una agenda, se va a volver obligatorio. Y de esa manera la imposición ya no será si quieres. La imposición es así tiene que hacerse.
Y ahí es donde nosotros tenemos que prepararnos, porque no podemos tener miedo ni temor, ni tampoco podemos callar, porque será una imposición bastante dura y tenemos que prepararnos desde ya, como cristianos, como padres, como iglesia, como líderes de nuestra sociedad. Gerson, una pregunta. Yo sé que muchos estarán pensando, bueno, ¿por qué caballo de Troya? Seguramente alguien habrá leído a Homero y otros escritores, pero seguramente otros no. No sé si pudiéramos hacer un paréntesis y hablar lo que significó el caballo de Troya en su momento y por qué el libro aplica este término, el nuevo caballo de Troya. Perfecto, creo que esa pregunta estaba muy interesante. Estaba muy interesante para el principio, pero no está por demás que la resolvamos ya, porque tienes razón. El caballo de Troya es o hace parte de los poemas de Homero. Homero es un escritor griego mucho antes de Cristo, y él escribe una historia que se llama la Odisea. La Odisea son unos poemas y es una historia que se inventa este escritor, y dentro de esta narrativa él cuenta una historia de cómo en una lucha que tuvieron los griegos con los troyanos, ¿sí? Y los griegos no pudiendo asaltar Troya, una ciudad bien fortificada, entonces finalmente se inventan una forma de poder meterse a Troya, y estando en Troya, pues poder hacer lo que querían hacer, que era conquistar la ciudad. De esta forma se inventan un caballo de madera gigante, lo dejan a las puertas de Troya. Los troyanos en su inocencia dicen: wow, parece que vencimos y en este proceso nos han traído un presente, un caballo de Troya. Resulta que entra en el caballo, que es un caballo de madera gigante, pero lo que no sabían los troyanos es que en la noche, mientras dormían, los troyanos que se habían metido dentro, los griegos, perdón, que se habían metido dentro del caballo, salieron y aprovecharon que estaban borrachos, que estaban dormidos, asaltaron la ciudad, mataron a sus líderes y conquistaron la ciudad. Por eso se llama el caballo de Troya hoy. ¿Por qué? Porque es una analogía, es una comparación de cómo a veces creemos que tenemos convicciones fuertes, ¿sí? Creemos que tenemos unos argumentos tan sólidos que no nos va a pasar nada. Y entonces, cuando menos pensamos, la ideología de género se mete como un caballo de Troya en la educación, en la salud, en la legislación, en los medios de comunicación. Y en un momentico estamos invadidos, estamos siendo asaltados. Por eso tomo ese ejemplo de la narrativa de Homero y entonces le pongo el nuevo caballo de Troya. ¿Por qué? Porque el caballo de Troya hoy se llama ideología de género. Pues es sutil, su artimaña y el engaño son evidentes, y cuando nosotros menos pensamos, pues se ha metido en la sociedad, en el lenguaje y en lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Voy a ponerte un ejemplo con mucho cariño y respeto para la persona que escribió hace un rato un mensaje, no recuerdo quién fue, pero eso me da muestra de cómo nosotros somos inocentes, porque la persona escribe: hermanos, Dios les bendiga, quiero pedir oración por mis tíos y hermanos. Y resulta que dentro de los tíos y hermanos mete una arroba. Una arroba, eso se llama inclusividad, que es parte de la ideología de género. Y entonces, supuestamente, pretendemos ser inclusivos cuando ponemos hermanos con arroba, ¿sí? Tíos con arroba, hijos con arroba, y pretendemos ser inclusivos. Lo que no entendemos es que es un caballo de Troya, que lo que está haciendo es
que nosotros, incluso sin darnos cuenta, utilizamos el lenguaje de ellos, el que ellos quieren meter como un caballo de Troya. Por eso el libro viene para eso, para que tú sepas qué no debes hacer, cómo no promueves la ideología de género sin darte cuenta. Y más bien lo desenmascaramos y tú dices, wow, sí, es un caballo de Troya. Excelente apreciación. Muy bueno tenerlo en cuenta, ¿no? No podemos de alguna manera pues, hacer parte de eso, ¿no? Participar de esto que nos quieren meter a la fuerza como un caballo de Troya para, en vez de edificarnos, tratar de destruirnos. Entendemos lo que es la ideología de género. Ya nos ha explicado el pastor Gerson lo que es la Agenda 2030, lo que viene en los próximos años, que es una implementación prácticamente obligada de esto. Entendemos que el propósito del libro es desenmascarar y hablarnos con claridad lo que es. Pero aquí hay algo, Pastor Gerson, y es que debemos ser conscientes de una cosa. Como iglesia nosotros tenemos una responsabilidad. La responsabilidad nuestra es pararnos valientemente ante todo lo que vaya en contra de nuestros principios, lo que hemos aprendido de Dios, lo que la misma Escritura nos enseña. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia frente a la ideología de género, teniendo en cuenta lo que viene para nosotros de aquí al 2030, si el Señor no ha venido, y un poquito más allá, si el Señor no ha venido? ¿Cómo podemos enfrentar esto? ¿Cómo podemos hacerle frente a todo lo que viene? Y que Dios nos ayude. Creo que es una pregunta muy fundamental en este momento de la charla y aparte en este momento de la historia y con lo que se viene. Quiero remontarme a la Biblia porque Dios es muy sabio y nos dejó la sabiduría plasmada en la Biblia. Así que el Señor le dijo al pueblo de Israel que uno de los trabajos que tenían que hacer era tener una educación activa de sus hijos, una educación activa con la ley. Y por eso le dice a los padres, porque es que tenemos hoy un problema con los padres que se están distanciando de la educación de sus hijos y la están legando o se la están dejando a la tecnología, a las pantallas, a las redes sociales. Y considero que esto es un error gravísimo, que un padre le deje la educación a las ideologías, porque todo está plasmado de ideologías, ya, todo. No hay nada en las redes, ni en las aplicaciones, ni en las plataformas de streaming o de streaming o del entretenimiento. No hay nada que no esté plagado ya de ideologías. Por eso, me remonto a Deuteronomios capítulo 6, donde el Señor le dice a los padres que tienen primero que aprender de memoria la ley. Por eso les dice estas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Eso significa aprender de memoria. Porque si tú no aprendes de memoria, entonces ¿cómo le vas a repetir a tus hijos la ley? Por eso le dice, y luego la repetirás. Eso es una instrucción activa. A tus hijos, estando en tu casa, al acostarse, al levantarse y al ir por el camino. 4 aspectos de la vida social, donde hay que instruir a los hijos. La iglesia es una educadora por excelencia a lo largo de la historia. La iglesia siempre hizo defensa de la fe, primero en los hogares. Cuando el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no, sino espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, con autoridades, ¿sí?, que dominan el mundo de tinieblas, son fuerzas malignas en las regiones celestes. Lo que el apóstol Pablo en Efesios 6 nos está diciendo es que ustedes y nosotros somos una milicia, es decir, guerreros que pelean y libran una batalla.
Y él menciona algo muy bonito en ese mismo capítulo 6, y es que nosotros tenemos un arma de ataque que se llama la espada del Espíritu. Por eso, ¿qué llamado podemos hacer a la iglesia? Es decir, al cuerpo de cristianos que conformamos esta iglesia, el cuerpo de personas que está distribuido en el mundo. ¿Qué podemos decirle a la iglesia? Hermanos, tenemos que tener un retorno a la Biblia. Porque si no tenemos un retorno a la Biblia, y si los jóvenes no tienen un retorno a la Biblia, entonces crecerá una generación emocionalista y sentimentalista, y no una generación que se fundamenta y que enraiza sus criterios, sus pensamientos, su vida, su actuar, no lo enraiza en Cristo. Por eso el retorno debe ser a la Biblia. Los libros son importantes, nos gusta leerlos, escribimos, pero todo cristiano debe tener un retorno a la palabra, porque la palabra es el fundamento, la base. Y si nosotros no enseñamos la Biblia, entonces seguiremos teniendo una generación emocionalista que basa su fe en emociones y no en convicciones, y eso es totalmente distinto, Dani. A los hermanos que están escuchando, una cosa es tener una fe emocional y otra cosa es tener una fe con convicción. Eso es totalmente distinto. ¿Y cómo hacemos para no tener una fe emocional? Pues tener un retorno a la Biblia. Alguien podría decir, pastor, pero para mí lo primero es orar. No te quito la razón, ni te quito la razón de que hay que buscar a Dios y pedir por esta generación. Pero si tú no te educas, te formas, te fundamentas en la Biblia y en libros de consulta, donde tú puedas aprender a conocer tu hijo, tu generación y la realidad actual, entonces seguiremos haciéndonos los que no vemos nada, seguiremos dejando pasar las cosas como si nada estuviese sucediendo. Y no, hay que quitarle un capítulo menos a Netflix y un capítulo más de un libro. Quítale un poquito más a una telenovela y, por favor, un poquito más a un libro. Quítale un poquito de tiempo a las redes sociales y dale un poquito más de tiempo a la lectura. Una lectura atenta de buenos libros que instruyan, que te capaciten, que te formen, porque la formación, la educación activa es fundamental y, cómo no, tener un retorno a la palabra del Señor. Dani, podríamos hablar y tener muchos consejos más. Aquí en este libro los menciono, pero creo que este ha sido fundamental y primordial para que nosotros demos un paso también en esta batalla espiritual y en esta batalla cultural. Claro que sí, mi pastor. Motivamos a cada uno de los que se conectaron y se irán a conectar, ¿no? Porque aquí queda en las plataformas, en Facebook, queda en YouTube. Está hoy mismo, antes de mediodía, estará en Spotify como un podcast para que lo escuche, y en Apple Podcast estará en el transcurso de la semana, que se tarda un poco más en publicarse en Apple Podcast. Y aprovechamos para pedirle, este tema es sumamente importante, no podemos obviarlo, no podemos hacernos, como decimos coloquialmente los de la vista gorda con esto. Tenemos que enfrentarlo, a esto hay que ponerle el pecho, a esto hay que conocerlo, porque cada día más, cada año tras año, cada mes tras mes, irá siendo mucho más fuerte en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestras iglesias, en nuestra sociedad. Entonces, comparta este video, comparta esta transmisión en vivo, comparta este podcast, compártalo con alguien, dígale por favor, escúchelo. Aquel que lo va a escuchar va a tener información del libro, entonces ahí va a estar toda la información del libro. Aquí está El Nuevo Caballo de Troya de nuestro pastor Gerson Serna.
ayúdenos calificando el podcast, sobre todo en Apple Podcast y en Spotify. Si usted lo califica, si le da 5 estrellas, 4 estrellas, dependiendo como le haya parecido, esto nos va a ayudar a posicionarnos y poder alcanzar a muchos a través de estos espacios y que nos van a ser muy útiles. Y Pastor Gerson, muchas gracias. Muchas gracias a usted por sacar el tiempo. Dani, muchas gracias a ti también por prestar estos medios al servicio de la defensa de la fe. Muchas gracias. Quiero enviar un saludo fuerte para mi amigo Juan Pablo Ramírez, que estaba conectado allí, y también para su esposa, una amiga también de la familia, Milenita Muñoz. Así que un abrazo para ellos. Quiero agradecer a Juan Pablo Ramírez, que es parte fundamental de este proceso literario, puesto que es un hombre con ideas muy, muy frescas, sugerencias. Es un excelente, no solo diseñador, sino también una persona que se ha involucrado mucho en los procesos de estos libros, y hay gente tras bambalina como él detrás de estos procesos. Esto no se da de golpe ni tampoco sin la ayuda de personas, y en este caso resalto el apoyo de Juan Pablo, de mi amigo, y que Dios lo bendiga mucho y siga siendo de bendición para nosotros. Y como no, ahora también a Dani, que se une en este proceso, porque necesitamos un equipo que alce su voz. Así que gracias, Dani, por estar interesado. Tú y Juan Pablo hace mucho tiempo estaban detrás del proyecto. Pastor, ya salió, ¿cómo va con el libro? Dios te va a ayudar, vamos para adelante. Y yo, pues en el proceso les decía, vamos bien, estamos pensando, estamos escribiendo. Y hoy ya ha salido a la luz pues este proyecto llamado El Nuevo Caballo de Troya. Quiero invitarles a que nos sigan también en las redes sociales, Gerson-Serna en Instagram, y mi número de contacto ya se ha dejado allí. A quien necesite el libro puede por favor escribirnos, que con mucho gusto le haremos llegar su libro, y yo sé que será de mucha bendición para ustedes, puesto que necesitamos ampliar el grupo, el equipo de trabajo frente a esta ideología que es un caballo de Troya. Claro que sí. Cuando salió Una Experiencia Llamada Iglesia, tuvimos la primicia, hicimos también el programa, ahí está también en Apple Podcast y está en Spotify, el programa que hicimos acerca de Una Experiencia Llamada Iglesia. Ahora hace una semana salió El Nuevo Caballo de Troya y aquí lo tenemos calientico. Esperamos que cuando salga la segunda edición de Una Experiencia Llamada Iglesia podamos hacer el programa, y cuando tenga la trilogía completa y el nuevo libro y tercer libro que va a sacar, podamos tenerlo aquí, mi Pastor Gerson, en Siempre Verdes y en los devocionales. Que nos dé la primicia también, ¿no? Amén, amén. Con mucho gusto, Dani. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Nos despedimos de Siempre Verdes hoy miércoles, pero nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la mañana en un nuevo devocional. De nuevo, gracias a los que escucharon el podcast, a los que estuvieron desde el principio hasta el fin. Gracias a los que nos ayudaron a compartir. Y si usted está ahí, ayúdenos a compartir aún, que hay espacio para poder llegar con esta temática a quienes necesitan. Yo creo que toda la iglesia necesitamos escucharla, y toda la iglesia necesitamos conocerla para poder defender nuestra fe. Nos vemos el próximo miércoles, 5 de la mañana, en un nuevo podcast, en un nuevo programa de Siempre Verde. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.